Buenos días a todos. Pues como ya vimos la clase de ayer, las funciones de proporcionalidad directa, hoy vamos a ver las de proporcionalidad inversa. Entonces, pues vamos a retomar un ejemplo que vimos en la unidad uno sobre esta proporcionalidad. Tenemos aquí una tabla. Habla sobre número de trabajadores que están pues, participando en una construcción de una obra, no importa exactamente de qué. Y vamos a suponer que si un trabajador estuviera solo todo el tiempo, le tomaría 240 días completar el trabajo, ¿no? ¿Qué pasaría si tenemos a dos trabajadores? Pues habíamos mencionado que al duplicar el número de trabajadores, pues como el trabajo es el mismo, no aumenta la cantidad de trabajo, pues al tener el doble de gente trabajando, pues el tiempo para terminar, pues se va a reducir a la mitad, ¿no? Si es por 2, entonces acá es entre 2. Entonces, pues, cuando tenga dos trabajadores, pues lo más lógico es que tome la mitad de tiempo, o sea, 120 días. Si tengo tres trabajadores, pues lo único que hay que hacer es, bueno, no puedo convertir de 2 a 3 con una multiplicación, a menos que use fracciones. Entonces, pues, pero de 1 a 3 sí puedo hacerlo por 3. Entonces, de 240 se tendría que dividir entre 3 para sacar lo que va aquí. Los 240 entre 3 nos da 80. Entonces le ponemos 80. Y por ejemplo, de 2 a 4, pues es por 2. Entonces, de 120 entre 2, pues es 60. Y así podemos ir llenando nuestra tabla. Y pues podría seguirle así, o también hay otra manera que es con la constante de proporción inversa. Recordemos que la constante de proporción inversa es diferente de la directa. En la directa nosotros lo hacíamos con una división. Dividíamos el número de la segunda columna entre el de la primera columna, pero en la proporción inversa se multiplican los valores. Por ejemplo, 1 por 240 nos da 240. 2 por 120 también da 240. 3 por 80 también da 240. 4 por 60 nos da 240. Entonces nosotros solo tenemos que cuidar que siempre de 240. Entonces 5 por cuánto me da 240. Pues hago una división para saberlo. 240 entre 5, entonces dice que es 48. 6 por 40 nos da también 240. 240, perdón, 8 por 30 da 240. 10 por 24 da 240. 12 por 20 da 240. 15 por 16 da 240. 16 por 15 da 240. Y 20 por 12 nos da 240. Y hay más valores que funcionan. Quiero que vean que me salté algunos. Por ejemplo, el 7, no lo puse aquí. Porque me hubiera dado con decimales. No es que esté prohibido usar los decimales. Pero a ver. Pero pues por más práctico. O sea, si pusiera el 7, me daría 34.28. Pero pues no es como que tenga que hacer la gráfica de todos los puntos. Entonces, con eso está bien. Todos los renglones multiplicados dan 240. El que gusten lo pueden comprobar. Bueno, ahora vamos a escribir la ecuación. Vamos a ponerle letras a estas columnas. Por ejemplo, el número de trabajadores, pues le puedo poner la letra T.
Y al número de días, pues le puedo poner la letra D. Vamos a escribir nuestra ecuación. ¿Cómo saqué este 240? Pues en todos los renglones yo multipliqué esos dos valores. O sea, el número de trabajadores lo multipliqué por el número de días y siempre me dio 240. Esta ecuación representa el funcionamiento de esta tabla, pero necesitamos tener despejada la variable dependiente para que lo podamos escribir como una función. Entonces, usualmente la primer columna va a ser nuestra variable independiente. Porque es la que nosotros decidimos los valores. Y la segunda columna, como sus resultados dependen de los números de la primera columna, pues es la variable dependiente. Entonces, en este caso, la D es la variable dependiente, es la que tenemos que despejar. D que multiplica a D pasaría a la derecha dividiendo. Entonces, D que multiplicaba ahora va a dividir. Esta es una ecuación de dos incógnitas. El valor de D depende de dividir 240 entre el número de trabajadores. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a suponer que no sabíamos el valor que va aquí. Este 24 no lo sabíamos. Entonces yo quiero saber cuántos días les va a tomar construir esa obra con 10 trabajadores. Pues usamos nuestra ecuación. El número de días va a ser igual a 240 entre el número de trabajadores. Para este renglón, pues el número de trabajadores es 10. Y esto pues nos va a dar 24. Entonces aquí va un 24. Entonces así lo podemos hacer, pero la idea es escribirlo como una función. Entonces D está en función de lo que valga T. Entonces vamos a escribirlo. La función D, que depende del valor de T, sería dividir 240 entre T. Entonces, el número de días depende del número de trabajadores y se obtiene dividiendo 240 entre el número de trabajadores. Esta sería la función. Por último, la gráfica. Aquí yo tengo hecho un plano cartesiano y obviamente la variable independiente en este caso es t, así que aquí el eje no se llama eje X, va a ser el eje t. Y la variable dependiente pues va a ser en este caso d, o sea que el eje Y no se llama Y en esta ocasión, se llama eje D. Y vamos a hacer una gráfica. Primero necesitamos definir la escala. Los valores del eje T van desde 1 hasta 20. Entonces necesito asegurarme de elegir una escala que me permita pues, aprovechar este espacio y que sí alcance. Vamos a ponerle de 1 en 1. Este va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Voy a marcar, no voy a marcar todos, nomás los necesarios. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces cabe perfectamente todos los valores del eje T. Vamos a los valores del eje D. Aquí tenemos valores desde 12, que como el más pequeño, hasta 240. Eso quiere decir que no puedo ir de uno en uno, porque no alcanzaría. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Pero si voy de 10 en 10, sí voy a alcanzar. Entonces, tampoco voy a escribir todos los valores, pero sería 10, 20, 30, 40. Vamos a poner que aquí es 50, 60, 70, 80, 90. Este va a ser 100. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230 y hasta aquí sí llega el 240.
Entonces, tienen escala diferente. La escala del eje T, pues va de 1 en 1, y la escala del eje D va de 10 en 10. Entonces, ahora vamos a graficar. En nuestro primer renglón tenemos 1,240. Entonces, 1,240 sería este puntito de aquí. Luego 2,120. 2,120. Luego 3,80. 3,80. Luego 4,60. 5,48. 48 pues estaría un poquito abajo de 50. Ahí está. 6,40. 6,40. 8,30. 10,24. Entonces 24 pues sería un poco arriba de 20. Casi a la mitad entre 20 y 30. 12,20. 15,16. 16 estaría un poquito arriba de la mitad de 10 y 20. Así. Luego 16,15. 15 está exactamente a la mitad entre 10 y 20. Y por último 20,12. 12 pues, está un poquito arriba de 10. Entonces, como ven, aquí no se va a formar una línea recta. En la proporción directa nos daba una línea recta que pasaba por el 0,0. O sea, así nos daba la proporción directa. Alguna de estas líneas. La inclinación variaba dependiendo de la función. Pero en esta proporción inversa, pues nos sale una especie de línea curva. Aquí no hay ninguna herramienta que nos permita dibujarlo pues, adecuadamente. Intentaré tener un buen pulso. Y pues vamos a unir estos puntitos. Es una línea curva. Esta línea curva se llama hipérbola. A esta parte sí salió muy fea. Vamos a hacerla un poquito. Vamos a repetirla a ver si mejoran. Más o menos. El nombre de esta curva es hipérbola. Todo esto ya lo habíamos visto. Lo único nuevo era escribirlo como una función. Entonces, con esto que acabamos de hacer, pues van a poder hacer el trabajo de clase que corresponde al día de hoy. Van a tener, pues, de preferencia entregarlo durante la clase de hoy, pero si no, tienen todo el día de hoy para hacerlo.